Pensamiento y oración del día. Si quieres ser grande, debes ser fiel. Muchos de nosotros tenemos el pensamiento de creer que todo lo podemos. Incluso hoy en día, una de las mayores universidades es la universidad de aprender en un trabajo. Tenemos que tener claro de que no nacemos sabiendo. Primero debemos ser sabios. Dice Mateo, capítulo 20, versículo 26. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiere hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Hemos aprendido en la vida que para poder hacer bien un hoyo hay que aprender a hacerlo, para entonces luego poder mandar a hacer hoyo. Porque ¿cómo podemos decirle a otro cómo hacer algo que nosotros mismos no sabemos? Debemos valorar muchas veces las oportunidades que recibimos, incluso en un empleo. Llegamos a trabajar en lugares sin el conocimiento debido de lo que vamos a hacer. Nos pagan por ello hasta para enseñarnos, y muchas veces nos quedamos como si fuéramos quedados. ¿Cómo podemos llegar a ser un supervisor, jefe, o incluso hasta dueño de una empresa si nunca hemos aprendido a hacer lo que otros hicieron? Aprendamos a ser humildes, lo mismo sucede en nuestros vidas. Aprendamos primero la palabra de Dios, obedecer a nuestros pastores, seguir cada punto y cada paso que Dios nos permite, para que luego mañana nosotros podamos ser los grandes líderes, porque tenemos en nuestras manos la responsabilidad que Dios nos da. Oremos. Tú sabes, Dios, mis debilidades. Sabes en donde todavía tengo que ser infiel, donde debo ser más humilde para poder entonces mañana hacer mejor las cosas. Y que cuando mañana yo sea que me mande a un servidor, saber cómo hablar, cómo ser, porque ya he aprendido en lo que me hicieron. Dios, bendice, restablece nuestra fe. Permítenos ser más escuchador y menos oidor. Aprendamos, tomemos nota más de tu palabra y las cosas buenas que tenemos conmigo. Tú eres el Dios todopoderoso y el que todo lo puede. Gracias, mi Señor, porque yo sé que cada uno de nosotros seremos bendecidos. Dios te bendiga. Estas palabras son de gran bendición en nombre de nuestro Señor Jesucristo, Rey. Así. El pueblo de Dios dice: amén.